El equilibrio de un cuerpo rígido se produce cuando la suma de todas las fuerzas y la suma de todos los momentos sobre el cuerpo son cero. Esto significa que el cuerpo no tendrá aceleración lineal o angular, por lo que puede estar en reposo o en movimiento con una velocidad constante. En la ingeniería civil y la arquitectura, los principios del equilibrio de cuerpos rígidos se utilizan para diseñar y construir estructuras seguras y duraderas. Por ejemplo, al diseñar un puente es necesario calcular la distribución de las fuerzas para evitar que colapse. El equilibrio estático es la capacidad de un cuerpo de mantenerse en reposo o en movimiento rectilíneo a la velocidad constante, sin que actúen fuerzas sobre él o la resultante de las fuerzas actúan sea cero. Para que este cuerpo esté en equilibrio estático se debe cumplir dos condiciones. La aceleración de su centro de masas debe ser cero. La aceleración angular del sólido debe ser nula. El equilibrio estático es fundamental para realizar actividades de la vida diaria y para lograr un buen equilibrio dinámico. Algunos ejercicios que ayudan a desarrollar el equilibrio estático son la elevación de la rodilla, puntas y talón, sentadillas con piernas juntas, flexión lateral de tronco con elevación de pierna, un pie delante del otro, piernas estiradas hacia atrás, plancha lateral, zancadas con torsión de tronco. Esos serían más o menos ejercicios para calentamiento del cuerpo también. Son los que mayormente se utilizan para este tipo de actividades. La diferencia entre el equilibrio dinámico es que está relacionado con un movimiento constante sin aceleración, mientras que las fuerzas de inercia son efectos de un sistema acelerado sobre los objetos dentro de él y no son fuerzas reales. El equilibrio dinámico se refiere a una situación en la que el objeto está en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se mueve con velocidad constante y no cambia su dirección ni su rapidez. Este tipo de equilibrio, aunque el objeto esté en movimiento, la suma de las fuerzas que actúan sobre él son cero. En otras palabras, la aceleración es nula porque no hay fuerzas netas que cambien su estado de movimiento. Las fuerzas de inercia son fuerzas ficticias o aparentes que se experimentan cuando se está en un sistema de referencia acelerado. Estas son fuerzas que no son reales, en el sentido de que no tienen una fuente física que las genere, pero son necesarias para explicar el movimiento de sistemas no inerciales. Se debe a la tendencia de un objeto a mantener su estado de movimiento, ya sea en reposo o en movimiento uniforme, debido a la inercia. Las características del equilibrio dinámico serían: el objeto tiene velocidad constante, la aceleración es igual a cero, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto es cero. Se da en situaciones de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, sin aceleración. Y las características de la fuerza de la inercia son fuerzas ficticias, es decir, no provienen de interacciones físicas directas, aparecen en sistemas de referencia no inerciales acelerados. Se debe a la tendencia de los objetos a resistir cambios en su estado de movimiento, que sería la ley de inercia.